Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Desde el punto de vista espiritual, nosotros sin Cristo somos violadores de su ley. Por eso estamos sumidos en delitos, porque estamos constantemente violando la ley de Dios. Somos adúlteros, somos idólatras, somos, envidiamos, hurtamos, ¿no es cierto? Estamos cometiendo delitos, es decir, cometemos delitos morales, violamos la ley moral de Dios. Acuérdense que los 10 mandamientos son 10 preceptos morales que son la base del gobierno de Dios para la conducta humana, dadas al ser humano para que tenga una referencia de conducta. Y de los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con la obediencia y respeto a Dios. Y los siguientes 6 tienen que ver con el respeto y el amor al prójimo. Por eso es que Jesús, cuando se le interrogó, se lo quería pillar. A ver, ¿cuál de los 10? No, los 10, dijo él. Porque toda la ley se funda en 2 principios. Amor a Dios y amor al prójimo. Claro, el amor a Dios, los 4 primeros mandamientos. Amor al prójimo, los 6 siguientes. Así que Cristo no le dio preferencia a ninguno de los 10, sino a los 10. Pero no nombró los 10, uno por uno, que para eso vamos al Éxodo 20, ¿verdad? Sino que él dijo, no. El más importante de la ley son 2, que son la base de esa ley. Amor a Dios, amor al prójimo. En esos 2 principios se funda toda la ley. ¿Vale? Así que en ese sentido somos, o éramos, los que estamos acá presentes, éramos violadores de la ley. Es decir, cometíamos delitos. En ese sentido, dice acá, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Pero dice, y pecados. Claro, porque justamente la definición de pecado en la Biblia, hay 2 definiciones textuales en la Biblia, que dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Vale? Ese es pecado. ¿Ok?
O está ese otro texto, no me acuerdo ahora, a ver si alguno de ustedes se acuerda, cuando dice que si guardo toda la ley, pero me hago culpable de uno, infrinjo toda. O no obedezco los 10 o no obedezco ninguna. ¿Vale? Es como si un ladrón nos dijese, no, mire, yo ya no mato, no secuestro, no estafo, ¿verdad? Pero solamente robo de vez en cuando. O sea, todo lo demás ya no lo hago, pero uno nomás hago. Hago un delito igual. Igual soy un transgresor, ¿te das cuenta? O lo obedezco todo y me conformo a la ley, o los violo todo mejor. No hay terrenos intermedios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, porque la infracción de la ley es pecado. Se lo voy a mostrar en un texto para ir avanzando y dejar claro ese punto. Bueno, ya me voy a acordar, te lo voy a dejar pendiente porque si no se va a pasar el tiempo. Le quiero mostrar las dos definiciones de pecado que hay en la Biblia. ¿Ya? Ok. Si Richard se acuerda, me lo manda por WhatsApp, porfa. ¿Ya? Las dos definiciones de pecado que hay. Ya, entonces, el versículo 2 dice, sigue describiendo, o José, si está por ahí, si se acuerda, también me manda por WhatsApp, por favor, para no interrumpir la clase acá. El versículo 2, siguiendo esta descripción, en los cuales, es decir, los delitos y pecados, antes de Cristo, en los cuales anduvisteis, noten el tiempo, pasado. Pablo nos está haciendo un recordatorio de lo que éramos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué tiempo? Cuando estábamos sin Cristo. Cuando estábamos en ese grupo mayoritario que dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Claro, sin Cristo no hay justo ni aun uno. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, cuando dice corriente de este mundo, quiere decir conforme a los intereses de las personas que no temen a Dios. El que no teme a Dios, bueno, tiene otra escala de valores, ¿no es cierto? Recurre al engaño, recurre a, a la mentira, recurre a conductas reñidas con la moral. Pero el que está en Cristo se sujeta a los principios morales. Porque cuando yo miento, yo estafo, ¿verdad? Pues yo estoy haciendo un daño a mi prójimo. Por lo tanto, me hago violador de la ley. Y ahí estoy, como dice Pablo, bajo la ley. El que está bajo la ley, ¿han escuchado ese término, verdad? Bajo la ley es el violador de la ley. El que no vive conforme a los principios de la ley de Dios está bajo la ley. Pero cuando yo soy obediente a los principios de la ley, ya no estoy bajo la ley. Es decir, ya no me condena la ley, sino que estoy en la gracia. Es decir, soy justo, he sido justificado. El justificado está en la gracia. El que no ha sido justificado está en sus delitos, es decir, bajo la ley. La ley me condena, me acusa la ley. La ley me dice violador, transgresor. ¿Ok? Ok. Entonces, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Chicos, recuerden que se puede cortar acá, así que volvemos, prueban el mismo link que mandé. ¿Ok? Ok. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, yo creo que esto no tengo ni que explicarlo. En la escritura se le llama príncipe a Satanás. ¿Vale? Príncipe, y dice de la potestad del aire. Yo voy a explicar eso. Antes, vamos rapidito a Juan 12:31. A ver si vamos para allá. En el Evangelio según San Juan 12:31, 12:31, noten las palabras del Señor Jesús. No lo digo yo, ni tampoco Pablo, esto lo estableció Jesús. San Juan 12:31 dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo se le llama a Satanás? Príncipe de este mundo.
Claro. Entonces los que están sin Cristo siguen la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque están bajo los principios del príncipe de este mundo. Satanás se ha autoproclamado dueño de este mundo y tiene su escala de valores. Los que están sin Cristo necesariamente están bajo esa escala de valores, la del príncipe de este mundo. Por eso que seguimos las corrientes de este mundo. Pero el creyente no se apega, no se acoge a esos principios del mundo, porque son los principios del príncipe de este mundo. Nosotros nos adherimos a los principios de Dios. ¿Y cuáles son esos? Los principios morales de Dios, ¿verdad? No adulterarás, no cometerás adulterio, ¿no es cierto? Son conductas morales y que nos diferencian de los que siguen la corriente de este mundo, ¿vale? En eso yace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás siguen la corriente del mundo porque tienen su escala de valores. Y los hijos de Dios no seguimos la corriente de este mundo porque nos adherimos a otros principios distintos. ¿Vale? Por eso que tiene que haber una diferencia. No por lo que predicamos, lo que hablamos, sino por cómo vivimos. ¿Vale? Si la norma del mundo es que el varón sea infiel, bueno, el creyente varón es leal a su compañera, dando ejemplo al mundo, siendo luz del mundo con su conducta. Bueno, espero que con eso se va entendiendo la idea, ¿verdad? Y dice acá, el príncipe de la potestad del aire, estoy en Efesios 2, príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué dice potestad del aire? Bueno, potestad porque el príncipe de este mundo, o Satanás, tiene poder. De ahí viene la palabra potestad. Él ejerce poder en este mundo, ¿no es cierto? Pero es un poder limitado. ¿En qué sentido? Es un poder limitado por Dios. O sea, no puede hacer tampoco lo que a él se le ocurre. Claro, ¿se le ha dado libertad para actuar? Sí, pero hasta donde Dios se lo permite. ¿Ok? Recuerden que Satanás es un ser creado. Satanás no es Dios. Es un ángel caído. Por lo tanto, está limitado, está restringido. ¿Ok? Así que en ese sentido la potestad es el príncipe de la potestad, del poder del aire. ¿Por qué del aire? Cuando dice aire la escritura, hace referencia simplemente a la atmósfera. Parece tan sencillo, pero cuando dice aire se está refiriendo a la atmósfera. ¿Por qué? Porque Satanás y sus ángeles caídos actúan en un plano dimensional espiritual, incorpóreo. Son espíritus, ¿verdad? Ahora, ellos tienen el poder, porque dice potestad. ¿Tienen poder de materializarse? Sí. ¿Tienen poder de imitar voces? Sí. ¿Tienen poder de hacer hechos extraordinarios? Sí. ¿Tienen poder de influenciar en el cuerpo de una persona? Sí. Tienen poder, ahí dice, potestad del aire. ¿Del aire por qué? Porque su radio de acción natural, digamos, es la atmósfera. Ellos vuelan, son ángeles caídos. Y Satanás también. Por eso que ellos hablan del aire, dice. ¿Vale? Ok. Y luego confirma el Espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Interesante, porque el creyente es morada del Espíritu Santo. Sin embargo, el rebelde, el desobediente, el que sigue la corriente del mundo, opera en él no el Espíritu Santo, sino el espíritu de desobediencia, de los hijos de desobediencia. Ahora, el que sigue la corriente de este mundo está sumido en sus delitos, porque es desobediente. ¿Desobediente a qué? A la ley de Dios. Por eso que tiene un espíritu de desobediencia, no obedece la ley. Un ejemplo práctico, el delincuente. ¿Por qué es delincuente? Porque comete delitos, es decir, no obedece la ley. Si la hermana María se pasa una luz roja, bueno, ella comete un delito, ella no obedece la ley. Pero si obedeciese la ley, ¿no es cierto?, no sería desobediente, sería obediente a la ley.
En términos de justificación por la fe, ¿cómo lo ejemplificamos en este caso la hermana María y la luz roja? Si la hermana es obediente a la ley del tránsito, ¿verdad? Bueno, ella no está bajo la ley. Es decir, la ley no la condena como transgresora del rojo. La ley del tránsito no la condena. No le dice infractora, infractora, infractora. Es decir, no está bajo la ley, está bajo la gracia porque se mantiene en obediencia. Pero si la hermana María cruza el rojo, bueno, la ley le cae encima y la acusa de transgresora. Está bajo la ley. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que estar bajo la ley es estar en desobediencia. Y estar en la gracia es estar en obediencia. Esa es la expresión del apóstol Pablo y eso quiere decir cuando él habla de eso. ¿Ok? Así que en ese sentido el versículo 2 dice hijos de desobediencia. ¿Y por qué hijos? Porque nosotros no hacemos hijos de a quienes cogemos como padre. Jesús vino a obedecer a su Padre, por lo tanto era hijo de Dios. Y ustedes cuando van a la primera carta de Juan, él dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son los que obedecen a su Padre Celestial. Y los hijos del diablo son los que siguen la corriente de este mundo. Y son hijos del gran rebelde, del príncipe de la potestad del aire. Así de sencillo. Hay dos familias, por decirlo así, en este mundo. Los hijos de Dios, que son obedientes al Padre Celestial, y los hijos del diablo, que son desobedientes a los principios de Dios. Así de sencillo. Ahora, ¿pueden haber creyentes en Cristo que son hijos del diablo? Interesante pregunta, porque dividimos las aguas y decimos, no, los hijos del diablo son los que están sin Cristo. Pero, ¿pueden haber personas que profesan el cristianismo y sin embargo ser hijos del diablo? Sí. Porque la calidad de hijo o no hijo dice relación directa con la obediencia. No saco nada yo con decir creo en Cristo y no vivo sus principios. Recuerde las palabras de Jesús, no todo el que me dice, sino que es el que hace, el que vive. Y fuera constante siempre en Jesús. Jesús, eso es lo que reprochaba a los fariseos, que hablaban mucho pero vivían poco. Parecían muy nobles, muy piadosos, pero eran falsos. Ok, chicos, intenten entrar con el mismo link, por favor. Si no, para generar otro. Parece que voy a tener que generar otro link, al parecer. No importa, vamos nomás. Vamos que se puede. Hola, Marta, a ver si se puede ingresar. Ah, perfecto. Maravilloso. Gracias. Súper. De todas maneras, igual envío otro link, por si acaso. Ya. O sea, no otro link, mandé el mismo, parece. Bueno. Ok. ¿Dónde estoy? Ya. Ya, perfecto. Vamos a esperar que entren los demás. Ay, cerré. Ya. Ya. Me equivoqué con algo aquí.
Sí, me caí. Voy a entrar. Sí, me caí, pero voy a volver a entrar. Me caí. Ok. Tengo problemas con la cámara. No puedo habilitarla, pero vamos a intentarlo. Ahí sí. Ya. Ahí debería aparecer mi cámara de nuevo. A ver. Ya, ahí estoy de nuevo de vuelta. Ahora sí. Ahora sí, ya. Sí, que acá se me desconfiguró algo y estoy haciendo unos milagros aquí. Bueno. Pero ahí te mandé la escritura. Fantástico. Ya, súper. ¿Le mandaste al WhatsApp? Ya. Correcto. Ya, hay un texto que dice, ya, el primero está bien, todo el que comete pecado infringe la ley, pero hay uno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, infringe pecado o hace la ley, como, algo así era. Sí, hay uno más directo, uno que dice, el que sabe hacer lo bueno, creo que está en Santiago. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, infringe la ley, dice también. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, era. No me acuerdo dónde está ese, pero bueno. Ya, ahí está. Ahí está mi pastor. No, estando mi pastor Richard, yo ya estoy aquí tranquilo, no hay problema. Ya chicos, sigamos, porque mira, ha sido bien accidentado esto. Pongan en silencio la cámara. Ya, pongan en silencio mientras tanto. Ya, mándamelo por WhatsApp, José, por favor. Lo voy a leer acá para que todos lo podamos escuchar. Ya. Bueno, una vez explicado eso, entonces, hijo de desobediencia, ¿verdad? Yo creo que ya quedó clarito. En todo caso, cualquier consulta, ustedes saben, por WhatsApp me pueden escribir y podemos seguir conversando. Versículo 3, Efesios 2:3. Entre los cuales también, noten que hizo toda una descripción de los rebeldes y los obedientes, y la corriente de este mundo y todo el tema. Y fuerte, porque nos está diciendo Pablo a quién seguíamos. Porque, a ver, la mayoría de nosotros, antes de que nos hiciésemos creyentes, no teníamos noción de las cosas espirituales. O sea, no sabíamos o no éramos conscientes bajo qué poder estábamos. Sin embargo, Pablo en el versículo 2 nos aclara bajo qué poder y a qué Señor seguíamos. Es fuerte esto. Versículo 3. Entre los cuales, hablando de los rebeldes, entre los cuales también todos nosotros. Claro. Oiga, yo le contara, yo no tenía idea de estas dimensiones espirituales cuando yo andaba en la discoteca con mis amigos y terminaba borracho. Yo no tenía idea de... Imagínese usted, hubiese sabido, hubiese asustado un poco. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros, como dice, tiempo. En los deseos de nuestra carne. Cuando Pablo dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, quiere decir que vivíamos satisfaciendo nuestra naturaleza caída. O sea, si nos daba ganas de adulterar y engañar a nuestra polola, a nuestra novia, lo hacíamos. O sea, si queríamos hacer alguna maldad, lo hacíamos. Y no había un cargo de conciencia, no había un temor. Para nosotros era normal, porque seguíamos la corriente de este mundo. Era normal. Sin embargo, acá dice, haciendo la voluntad de la carne. Cuando dice voluntad de la carne, quiere decir mi voluntad. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me da gana, lo que yo no me aguanto, lo que yo ambiciono, lo que a mí se me ocurre, sin ningún tipo de restricción. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando dice carne, se está refiriendo al cuerpo humano, ¿vale? Y cuando habla de pensamiento, está hablando de los deseos. Está hablando, claro, la Biblia a veces habla del corazón, pero es lo mismo, es la mente, las facultades mentales. Y éramos, noten, lo que éramos, por naturaleza, hijos de ira.
Si ustedes comparan con el versículo 2, dice hijos de desobediencia. Y ahora Pablo añade y dice hijos de ira. Esto es impresionante. Pablo va de menos a más. Primero nos dice hijos de desobediencia, ya lo expliqué. Pero ahora hijos de ira. ¿Por qué de ira? ¿Ira de qué? ¿Ira de quién? Bueno, aunque esto suene un poco fuerte, porque nosotros a veces nos cuesta hablar de que Dios puede ser un Dios de ira. Bueno, déjame decirle, los que estudiamos Romanos sabemos esto en el capítulo 2, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dice, de los hombres. Bueno, cuando dice acá hijos de ira, simplemente está hablando de las consecuencias que nos espera de mantenernos en desobediencia, que es la retribución, la ira, el castigo, la muerte, porque la paga del pecado, el fin o el resultado de la muerte, del pecado o desobediencia o delito, es la muerte, no solamente física, sino que espiritual, perdición, ¿vale? Y eran por naturaleza hijos de ira. Ahora, ¿por qué dice naturaleza? Porque por naturaleza nosotros tenemos una naturaleza caída, se llama. Una naturaleza caída que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos cayeron. ¿Cómo cayeron? Siendo desobedientes. Es decir, siendo hijos de Dios, escogieron voluntariamente ser hijos de ira o hijos de desobediencia. Y la naturaleza humana heredó esa tendencia a lo malo, a ser desobediente o rebelde, por naturaleza. Ahora, ¿para qué vino nuestro Señor Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es el plan de salvación? ¿Cuál es el objeto de Dios para con nosotros? Su voluntad. Bueno, que transformemos por la fe en su Hijo esta naturaleza caída. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, quiere decir que él ya no obedece a su naturaleza rebelde, sino que somete voluntariamente su naturaleza desobediente a la voluntad de su Señor. Por eso que el Pablo dice, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, no por hombre ni a hombre, sino... Pablo expresa eso porque dice, me niego a mí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Decirle no a la naturaleza caída. Cuando el Señor Jesús dice, niéguense a sí mismo y sigan la cruz, en el fondo, ¿qué está diciendo? Justificación por la fe. No hagan sus propios deseos, no hagan lo que ustedes quieren, no vivan conforme a su naturaleza caída, sino sometan voluntariamente o ríndanse a mi voluntad. ¿Ustedes quieren vivir por su cuenta de manera independiente? Los invito a que se hagan mis esclavos, mis siervos. Quiero ser su Señor. Y ustedes saben que por lo que hemos estudiado en otras cartas, ¿por qué Pablo dice, cuando empieza las cartas, dice siervo de Jesucristo? La palabra siervo es esclavo. Y Pablo toma esos ejemplos para describir su condición. Un siervo o un esclavo en el siglo I no tenía voluntad propia, no podía hacer nada por su cuenta. El esclavo solamente hacía lo que le decía el amo. Pero acá está lo bonito, porque el esclavo literal, sobre todo bajo el dominio de Roma, el esclavo a veces tenía que obedecer a regañadientes, porque a veces tenía que hacer cosas que no quería hacer, pero si el amo lo decía, tenía que hacerlo. Sin embargo, Pablo es distinto y nosotros somos distintos, porque nosotros nos hacemos esclavos gustosos. O sea, a nosotros nos encanta hacer la voluntad de Dios, o debería encantarnos hacer la voluntad de Cristo. Por lo tanto, somos esclavos voluntarios, ¿verdad? No es que me invadieron y me tomaron preso y me hicieron esclavo. No, yo me hago esclavo de Cristo. Y gustosamente, gozosamente, me someto, me rindo. O como se dice vulgarmente, crucifico el yo, mato el yo. Todas esas expresiones tienen que ver con
desatender la voluntad humana y someterme a lo que Cristo dice. ¿Vale? Ok. Así que en ese sentido, dice acá naturaleza. Por naturaleza, versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros y el resto del mundo, todos los demás. Pero, y acá viene la inflexión, miren qué bonito. Pero Dios, el Padre, que es rico en misericordia. Bueno, y nosotros sabemos que es tan rico en misericordia que envió a su propio Hijo. O sea, a ese nivel, que es rico en misericordia. No solamente tiene misericordia, es rico en misericordia. Por su gran amor. Y aquí está la famosa premisa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ahí está. Pero Dios, que es rico en misericordia, es lo mismo pero con otras expresiones. Que es rico en misericordia, grande en amor, por su gran amor, con que nos amó. Y esto tiene que, con que nos amó. Bueno, quiere decir que cuando vino Cristo a esta tierra en el siglo I, ¿quiere decir que pensó en María? ¿Que pensó en Richard? Bueno, algunos me dirán, no creo, porque María no existía en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Pero acuérdense lo que dice Gálatas. Cuando habla de predestinar, que nos predestinó. ¿Se acuerdan que hablamos sobre esa expresión? Que nos predestinó. Predestinó quiere decir que Él echó a andar un plan de rescate que estaba ideado desde la eternidad sin fin para atrás. Y que ojalá nunca hubiese sido necesario echar a andar ese plan. Ahora, ¿para qué nos predestinó? Para ser salvos. En caso de que esta tierra cayese en pecado, había un plan destinado para todos aquellos que lo aceptasen voluntariamente. En otras palabras, Dios nos ha predestinado para salvación. Él quiere, desea que nos salvemos. Esa es una invitación abierta. ¿De quién depende si aceptamos o no esa invitación? Porque Dios no obliga a nadie a ser salvo. Uno tiene que desear ser salvo, querer ser salvo. Bueno, hemos sido destinados para salvación. Pero si yo no quiero aceptar a Cristo y quiero seguir viviendo con la corriente de este mundo, bueno, Dios respeta esa decisión. Pero tendré que asumir las consecuencias. Pero está abierta la invitación. Él quiere que seamos salvos. Pero hemos sido predestinados para salvación. ¿Vale? Ok. Versículo 3 entonces. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Bueno, está más que claro, ya lo he explicado. Haciendo la voluntad de la carne. Cuando dice carne, quiere decir mi naturaleza, mi cuerpo, mi naturaleza caída, pensamiento, todo incluye, todo el ser. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. Perdón. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, ya, ahora viene la justificación por la fe. Aún estando muertos, es decir, sin Cristo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Notaron? Que la vida o la resurrección, ¿no es cierto?, o el pasar del estado de muerte espiritual a vida, se produce en el instante que me encuentro con la cruz. Porque es la cruz la que vivifica. Es Cristo el que insufla vida, el que da aliento de vida, porque es el creador. Y estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, la vida en nosotros comienza junto a Jesús. Yo no puedo pretender ser una nueva criatura sin Jesús. Hacer una obra de transformación sin Jesús. O pasar de muerte a vida sin Jesús. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Es Él el que me insufla vida. Yo empiezo este camino con Él de la mano. Por gracia soy salvo. Gracia, bueno, ustedes saben que es un don inmerecido, ¿verdad? Es un regalo que Él nos brinda, es una oferta, no, es una fea oferta, pero digamos que es una
Es una invitación que nos hace sin cobrarnos nada, ¿vale? Y luego dice el versículo 6, y juntamente con Él, ¿se dan cuenta que juntamente con Él? O sea, esto es en Cristo, el milagro de la vida es en Cristo. Pues dice, juntamente con Él, Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.